¿Qué harías si descubrieras que algunos de los mayores enigmas de la humanidad no fueron olvidados, sino deliberadamente empujados al silencio? Y si te dijera que existen descubrimientos reales, registrados, documentados, que simplemente no encajan en ninguna línea oficial de la historia, ni bíblica ni académica. Hoy no entraste en un video común, cruzaste una puerta que casi nadie percibe que existe. Y la promesa es simple y peligrosa. Si te quedas hasta el final, cargarás preguntas que nunca volverán a dejarte en paz. Durante siglos, fuimos entrenados para creer que todo ya fue explicado, que los misterios restantes son solo leyendas, exageraciones o errores de interpretación. Pero la verdad es otra, y es incómoda. Existen hallazgos arqueológicos aislados, textos antiguos ignorados, estructuras reales enterradas fuera del radar de los medios, que desafían la propia noción de tiempo, fe y civilización. Lo que los une a todos no es la fantasía, es el silencio que los rodea. Imagina lugares descubiertos, estudiados por un breve momento y luego abandonados sin explicación. Imagina registros antiguos que citan ciudades, pueblos y eventos que no deberían existir según la cronología aceptada. Imagina mapas que muestran cosas antes de ser oficialmente descubiertas. No estamos hablando de teorías frágiles, sino de evidencias que generan un problema mayor. Ahora en sí se toman en serio. Algo muy sólido se derrumba. Hay un patrón inquietante cuando estos misterios salen a la luz. Primero, el asombro. Luego, el intento de encajar el hallazgo en algo conocido. Después, la incomodidad. Y por último, el olvido inducido. Como si la propia historia tuviera un sistema de defensa, rechazando todo aquello que amenaza la narrativa dominante. La pregunta que casi nadie hace es, ¿quién se beneficia cuando ciertas respuestas nunca llegan al público? Textos antiguos describen eventos imposibles con una naturalidad aterradora, no como metáforas, sino como registros. Hablan de ciudades que desaparecieron de la noche a la mañana, de pueblos avanzados que surgieron antes de tiempo, de conocimientos que no deberían existir. Cuando cruzamos estos relatos con hallazgos físicos reales, ocurre algo extraño. Las piezas empiezan a encajar, aunque nadie quiera armarlas. La Biblia, cuando se lee sin filtros modernos, contiene pasajes más históricos de lo que resulta cómodo. Hay descripciones de lugares que no figuran en mapas oficiales. Hay pueblos mencionados una sola vez y nunca más. Hay eventos descritos como si hubieran sido presenciados, no imaginados. El problema no es la falta de fe. Es el exceso de preguntas que surgen cuando alguien decide tomar el texto demasiado en serio. Ahora piensa en esto. ¿Cuántos descubrimientos conoces que se hicieron lejos de Europa, fuera de los grandes centros académicos, en regiones consideradas irrelevantes por la arqueología tradicional? ¿Cuántos de ellos desaparecieron de las noticias tan rápido como surgieron? ¿Cuántos nunca oíste nombrar porque no encajaban en ninguna teoría cómoda? El misterio no está solo en el pasado, está en lo que fue omitido en el presente. Este video no te entregará respuestas fáciles. Te conducirá por capas, cada una más profunda, más desconcertante que la anterior. Hablaremos de lugares que casi nadie investiga, de estructuras que no deberían existir, de evidencias que sobreviven a pesar de todos los esfuerzos por ser ignoradas. Y con cada revelación, una pregunta se repetirá en tu mente. ¿Por qué nunca había oído hablar de esto? Existe una línea invisible que separa lo que puede discutirse de lo que debe olvidarse. Cruzar esa línea no exige valentía física, sino intelectual. Exige aceptar que quizá la historia humana sea mucho más antigua, más compleja y más controlada de lo que nos enseñaron. Y una vez que lo ves, no hay vuelta atrás. La incomodidad se convierte en curiosidad. La curiosidad se convierte en obsesión. Lo que estás a punto de escuchar no es popular, no es seguro, no es cómodo, pero es lo suficientemente real como para haber sido enterrado bajo capas de silencio. Y a partir de ahora, cada parte de este viaje revelará un misterio que permanece sin resolver hasta hoy. No porque no existan pistas, sino porque tal vez nadie quiera
enfrentarse a las respuestas. Existe un punto específico en el mapa del mundo donde la historia simplemente pierde firmeza. Un lugar citado en registros antiguos, mencionado de forma casi casual, pero que al ser localizado, genera una incomodidad inmediata en los investigadores. No porque sea imposible de encontrar, sino porque lo que se encontró allí no debería existir en ese periodo. Las excavaciones comenzaron de forma discreta, con equipos reducidos, lejos de las grandes universidades. Y quizá por eso, poca gente sabe lo que realmente apareció bajo esas capas de tierra, endurecida por el tiempo. Las primeras estructuras reveladas no seguían ningún patrón arquitectónico conocido, no pertenecían a ninguna cultura oficialmente catalogada en esa región. Los cimientos indicaban planificación avanzada, alineación precisa y dominio de técnicas que, según los libros, solo surgirían miles de años después. Cuando se difundieron los informes preliminares, la reacción fue inmediata en silencio. Ninguna continuación, ninguna gran publicación, como si el hallazgo se hubiera vuelto inconveniente de la noche a la mañana. Lo más inquietante no estaba solo en las estructuras, sino en los objetos encontrados alrededor. Herramientas con aleaciones inusuales para la época, inscripciones que no correspondían a ninguna lengua conocida, símbolos repetidos en distintos puntos del sitio, como si obedecieran a un código. Algunos de estos símbolos, curiosamente, aparecen en textos antiguos, preservados por tradiciones religiosas, descritos como marcas de pueblos anteriores al diluvio, pero tratados como alegoría por los estudiosos modernos. Cuando estos símbolos fueron comparados con manuscritos antiguos, ocurrió algo desconcertante. Las correspondencias eran demasiado precisas para ser coincidencia. No se trataba de una copia posterior, sino de un patrón original. Eso planteó una hipótesis peligrosa. ¿Y si esos textos no estuvieran describiendo mitos, sino registrando memorias reales de una civilización borrada? Una civilización que existió antes de lo que estamos dispuestos a aceptar. Relatos antiguos hablan de ciudades que se hundieron, no solo en sentido físico, sino en el olvido. Lugares condenados a no ser recordados, porque representaban un error, una caída, una advertencia. Lo curioso es que el lugar de este descubrimiento coincide exactamente con una de esas descripciones antiguas. La geografía coincide. La distancia coincide. Incluso la posición respecto a los ríos mencionados en los textos coincide. La historia empieza a encajar. Y eso es lo que asusta. Algunos arqueólogos independientes intentaron retomar las excavaciones años después. Encontraron el lugar cercado, restringido, clasificado como área sin interés científico prioritario. Una etiqueta extraña para un sitio que, de ser reconocido, reescribiría capítulos enteros de la historia humana. Los pocos que insistieron fueron desacreditados, etiquetados como especuladores o simplemente ignorados. El método más eficaz para silenciar algo no es prohibir, es fingir que nunca existió. Hay un detalle raramente mencionado. Las capas profundas del sitio presentaban señales de destrucción súbita, no erosión lenta, no abandono gradual, algo violento, abrupto, que interrumpió la ocupación de forma definitiva. Los textos antiguos hablan de un juicio, de un evento que borró ciudades enteras en una sola generación. Demasiada coincidencia para descartarla. Pero aceptarla exigiría revisar no solo fechas, sino toda la narrativa del origen de la civilización. La Biblia menciona pueblos anteriores, gigantes de la antigüedad, constructores de ciudades demasiado antiguas para el mundo actual. Estos pasajes suelen tratarse como simbólicos, pero ¿y si el simbolismo fuera solo la forma encontrada para preservar una verdad incómoda? Cuando estructuras reales empiezan a reflejar esas descripciones, el límite entre fe, historia y arqueología se vuelve peligrosamente tenue. Lo que hace este misterio aún más perturbador es que no está aislado. Hallazgos similares surgen en puntos distantes del planeta, siempre con el mismo patrón de descubrimiento discreto, breve interés, silencio prolongado, como si estuviéramos observando fragmentos de un mismo rompecabezas, dispersos e intencionalmente desconectados. La pregunta ya no es
Si algo existió antes, la pregunta es, ¿quién decidió que no deberíamos saberlo? Y cuanto más observas estas pistas, más claro resulta que estamos ante algo mayor que un simple error cronológico. Es una historia enterrada, no solo por el tiempo, sino por decisiones humanas. Decisiones tomadas para preservar una versión segura del pasado. Y ahora, con cada capa revelada, esa versión empieza a resquebrajarse. La próxima revelación profundiza aún más esa grieta y quizá explique por qué ciertos misterios nunca fueron resueltos. Existe un detalle que casi siempre pasa desapercibido cuando se habla de estos enigmas enterrados. No solo contradicen a la arqueología moderna, chocan directamente con la lógica lineal del tiempo. En uno de estos lugares olvidados, los investigadores encontraron vestigios de ocupación continua en capas que, según cualquier modelo aceptado, deberían estar vacías. No era un error aislado de datación, era una secuencia completa fuera de lugar, como páginas cambiadas en un libro antiguo. Lo más perturbador es que esa ocupación no parecía primitiva. Al contrario, había señales claras de organización social, planificación urbana y división funcional de los espacios. Áreas residenciales, zonas de trabajo, lugares ceremoniales, todo esto en un periodo en el que, oficialmente, la humanidad aún estaría aprendiendo a sobrevivir. La pregunta surge casi sola. ¿Quién enseñó a estas personas a construir así, antes de que la historia dijera que eso era posible? Entre los hallazgos, aparecieron fragmentos de registros simbólicos. No eran simples dibujos, seguían patrones matemáticos, repeticiones conscientes, proporciones exactas. Algunos estudiosos notaron algo inquietante. Estos patrones son similares a los usados mucho más tarde en textos religiosos para representar el orden divino, la creación y el juicio, como si el mismo conocimiento hubiera atravesado eras, reapareciendo disfrazado de revelación espiritual. Textos antiguos hablan de un tiempo en que el mundo era diferente, no solo moralmente, sino estructuralmente. Un tiempo en que el cielo y la tierra estaban más cerca, en que el conocimiento no se conquistaba, sino que se heredaba. Cuando cruzamos estas narrativas con las evidencias físicas de estos sitios olvidados, surge un paradoxo difícil de ignorar. ¿Y si la humanidad no estuviera comenzando allí, sino recomenzando? Hay relatos de antiguos sabios que advertían sobre ciclos de destrucción y renovación, civilizaciones que alcanzaron un límite y fueron interrumpidas abruptamente, no por decadencia lenta, sino por eventos que redefinieron el mundo. Las capas de destrucción encontradas en estos lugares corresponden exactamente a ese tipo de interrupción. Algo ocurrió, algo demasiado grande para ser borrado solo por el tiempo. El silencio en torno a estos descubrimientos no es accidental. Aceptar que hubo una civilización avanzada antes de las conocidas significaría admitir que el conocimiento puede perderse, que el progreso no está garantizado, que la historia humana quizá esté marcada por caídas tan profundas como las ascensiones. Esta idea es peligrosa porque rompe la ilusión de seguridad que construimos sobre el pasado. Algunos registros antiguos describen sobrevivientes de estos colapsos, personas que llevaron fragmentos de saber a un mundo reiniciado. Son retratadas como patriarcas, fundadores, hombres de vida larga y conocimiento inusual, no como dioses, sino como puentes entre dos mundos. Cuando observamos ciertas rupturas históricas bajo esta lente, dejan de parecer coincidencias y empiezan a formar un patrón inquietante. Por eso, estos misterios permanecen sin solución, no porque falten pistas, sino porque las conclusiones posibles son demasiado incómodas. Sugieren que no somos el primer auge de la humanidad, que ya hubo otros, tan reales como olvidados, y que quizá estemos repitiendo pasos ya recorridos, sin recordar el final. Cuanto más profundo se excava, menos segura se vuelve la línea del tiempo oficial. Las fechas empiezan a deslizarse, las certezas comienzan a derrumbarse, y aquello que se trataba como mito
empieza a adquirir peso de memoria histórica, no una memoria colectiva, sino una memoria fragmentada, preservada solo en textos, símbolos y ruinas que insisten en sobrevivir. En la próxima parte, entra en escena un descubrimiento aún más inquietante, un hallazgo que no solo desafía la cronología, sino que toca directamente uno de los eventos más discutidos y menos comprendidos de la tradición bíblica. Un evento que puede no ser solo una historia, sino un registro codificado de algo que realmente ocurrió. Existe un evento descrito en textos antiguos que casi todo el mundo cree conocer, pero pocos se enfrentan de verdad. Un acontecimiento tan devastador que habría redefinido el mundo entero, pero que curiosamente aparece fragmentado, diluido y reinterpretado a medida que atraviesa distintas culturas. No como una historia aislada, sino como un eco, y ese eco deja marcas físicas que aún hoy insisten en aparecer en los lugares más improbables. En un sitio poco divulgado, los investigadores encontraron una capa específica que no se repite ni arriba ni abajo. Una capa de sedimentos mezclados, restos orgánicos y señales claras de desplazamiento violento. No era una inundación local. La composición indicaba algo mucho mayor, algo que no respetó fronteras naturales. Lo más perturbador es que esa misma capa aparece en puntos distantes del planeta, separados por océanos. Los textos antiguos describen aguas que vinieron de arriba y de abajo, un lenguaje demasiado extraño para ser solo poético. Cuando los geólogos analizaron estas capas, encontraron indicios de presión extrema, como si grandes volúmenes de agua hubieran sido liberados de forma simultánea. No una lluvia prolongada, sino un evento abrupto, caótico, imposible de contener. La ciencia moderna evita conectar estos puntos directamente, pero los datos están ahí. Lo que vuelve todo aún más inquietante es el momento. Justo debajo de esa capa hay señales de ocupación humana organizada. Justo encima, un vacío, como si algo hubiera borrado casi todo de una sola vez. Los pocos vestigios posteriores indican recomienzo, no continuidad. Herramientas más simples, estructuras improvisadas, una humanidad que parece haber olvidado lo que sabía antes. Eso no es evolución, es ruptura. Los textos bíblicos hablan de un mundo anterior, corrompido, demasiado avanzado para su propio bien. Un mundo que tuvo que ser interrumpido para que otro pudiera surgir. Cuando estas descripciones se comparan con registros de otras culturas antiguas, el patrón se repite. Diferentes nombres, diferentes personajes, pero el mismo evento central, un colapso global preservado como memoria sagrada. Algunos investigadores sugieren que estas narrativas no fueron escritas para explicar el pasado, sino para advertir al futuro. No como mito, sino como advertencia codificada. Una advertencia sobre límites superados, sobre conocimientos sin control, sobre civilizaciones que creyeron ser indestructibles. Esta lectura lo cambia todo, transforma la historia en mensaje. Hay un detalle raramente discutido. En ciertos sitios muestran señales de intento de preservación, como si alguien supiera que algo estaba a punto de suceder. Objetos protegidos, registros, entejados, estructuras selladas a toda prisa. No es el comportamiento de quien fue tomado por sorpresa total, es el comportamiento de quien tuvo aviso, pero no tiempo suficiente. Si esto es verdad, entonces parte de la humanidad sobrevivió cargando fragmentos de un mundo perdido. Fragmentos que reaparecen más tarde como leyes, símbolos, historia sagrada. No como un recuerdo claro, sino como sombras de algo mayor. Y cada vez que una de estas sombras adquiere forma arqueológica, la incomodidad aumenta. Por eso este evento permanece sin una solución definitiva, porque aceptarlo como real no exige solo revisar fechas. Exige aceptar que la humanidad ya estuvo al borde de su propia extinción y que tal vez no haya sido la primera vez. Esta idea no es solo histórica, es existencial. En la próxima parte,
Vamos a entrar en un territorio aún más delicado, un misterio ligado a textos preservados, pero rara vez leídos con atención. Un detalle ignorado que puede revelar cómo ciertos conocimientos atravesaron el colapso y quién fue realmente responsable de preservarlos. Hay textos antiguos que sobreviven no por la fuerza del papel, sino por el cuidado obsesivo con el que fueron copiados, preservados y protegidos. Algunos de ellos no estaban destinados al público común, eran transmitidos en círculos restringidos, guardados por generaciones como algo demasiado peligroso para ser expuesto libremente. Lo curioso es que estos textos hablan menos de fe y más de instrucción. En ciertos manuscritos aparecen descripciones técnicas disfrazadas de lenguaje simbólico, medidas precisas, presentadas como rituales, secuencias numéricas ocultas en genealogías, orientaciones espaciales camufladas como mandamientos. Para el lector casual, todo suena espiritual. Para quien observa con atención, surge una sensación incómoda. Esto parece un manual, no un mito. Un detalle específico llama la atención. Estos textos insisten en separar el conocimiento común de un conocimiento reservado. Hablan de secretos que no deben ser lanzados al público, de cosas que solo pueden ser comprendidas por quien esté preparado, no por pureza moral, sino por consecuencia, como si ciertos saberes llevaran riesgos reales cuando se usan mal. Cuando los arqueólogos compararon estos textos con estructuras reales, encontradas en sitios olvidados, percibieron algo perturbador. Las proporciones descritas en los escritos coinciden con las proporciones de las construcciones. Las orientaciones simbólicas encajan con alineaciones reales. No es inspiración, es correspondencia, como si los textos fueran registros posteriores de algo que ya existió físicamente. La tradición bíblica habla de hombres que caminaron con Dios y por eso recibieron instrucciones específicas. Pero rara vez se pregunta, ¿instrucciones sobre qué? Exactamente, no hay suficientes detalles teológicos para explicar la precisión de estas descripciones. Pero hay demasiados detalles técnicos para que sean solo espirituales. Esto crea una incomodidad silenciosa entre los estudiosos. Algunos de estos manuscritos mencionan explícitamente un periodo anterior, un tiempo en el que el conocimiento era directo, no mediado, un tiempo en el que aprender no era descubrir, sino recordar. Esta idea resuena en varias culturas antiguas, siempre tratada como metáfora. Pero cuando estructuras reales parecen seguir estas mismas metáforas, la línea entre símbolo y registro empieza a desvanecerse. Hay indicios de que ciertos grupos asumieron la función de guardianes de este conocimiento después del colapso global, no para dominarlo de nuevo, sino para contenerlo, para evitar que los mismos errores se repitieran demasiado pronto. Esta hipótesis explicaría por qué cierta información fue preservada con tanto celo y otra completamente borrada. Lo más inquietante es percibir que estas tradiciones no hablan de ignorancia en el pasado, sino de exceso, no de falta de progreso, sino de progreso sin límite. La caída no habría sido causada por atraso, sino por avance. Esta inversión desafía todo lo que aprendimos sobre la trayectoria humana. Si esto es verdad, entonces la historia no es una línea ascendente, sino un ciclo vigilado. Un ciclo en el que ciertos conocimientos son liberados, puestos a prueba y luego retirados cuando se vuelven demasiado peligrosos. No por castigo divino en un sentido simplista, sino por supervivencia. Y quizá el mayor misterio no sea lo que se perdió, sino lo que aún está siendo contenido. Porque en la próxima parte vamos a hablar de un hallazgo específico que sugiere que no todo ese conocimiento desapareció. Parte de él pudo haber sido sellada, escondida, esperando el momento adecuado para reaparecer. Existe un lugar mencionado solo de forma indirecta en textos antiguos, descrito no como una ciudad,
sino como un depósito, un lugar preparado no para la habitación, sino para la preservación. No de riquezas, no de armas, sino de conocimiento. Durante mucho tiempo, esta descripción fue tratada como alegoría, hasta que un descubrimiento específico empezó a dar cuerpo a algo que nadie quería confirmar. En una región considerada irrelevante por la arqueología tradicional, surgieron indicios de una estructura subterránea extensa, cuidadosamente sellada. No había señales de ocupación prolongada, ni de rituales comunes. Todo allí parecía haber sido construido con un único propósito en guardar. Las paredes no exhibían decoración, sino patrones repetitivos, casi obsesivos, como si cada detalle hubiera sido calculado para durar más allá del tiempo humano. Lo más inquietante fue la ausencia de objetos cotidianos. Nada de cerámica común, nada oggi, gestus domésticos. Solo compartimentos a nichos en espacios vacíos, esperando algo. En algunos puntos, las marcas indican que los objetos fueron retirados, no saqueados, retirados de forma organizada o como si alguien hubiera regresado allí mucho después. Sabiendo exactamente qué buscar, los textos antiguos hablan de cosas selladas hasta el tiempo del fin. Esta expresión siempre fue empujada al terreno de lo simbólico. Pero cuando estructuras reales presentan señales claras de sellado intencional, la metáfora empieza a adquirir peso físico. No se sella lo que no representa riesgo. No se esconde lo que no porta poder. Algunas inscripciones encontradas en este lugar no describen dioses ni reyes, describen límites a advertencias. En consecuencias no prometen gloria, sino que alertan sobre la repetición. Es como si el pasado intentara hablarle al futuro, usando la piedra en lugar de la voz. Y el tono no es triunfante, es cauteloso. El detalle más perturbador surge cuando estas inscripciones se comparan con textos preservados en tradiciones religiosas. Las palabras cambian, pero el mensaje es el mismo. Un conocimiento que no debe ser liberado antes de tiempo. Un saber que, cuando se revela demasiado pronto, conduce a la destrucción. Esto sugiere que alguien sobrevivió al colapso con suficiente memoria como para intentar impedir que se repitiera. Esta idea transforma por completo el papel de estas antiguas tradiciones. Dejan de ser solo narrativas espirituales y pasan a funcionar como sistemas de contención. Historias que parecen simples, pero que llevan advertencias incorporadas. Mandamientos que suenan morales, pero esconden instrucciones prácticas. Un mecanismo de protección disfrazado de fe. Si esto es verdad, entonces parte de nuestro pasado no se perdió por accidente. Fue ocultado a propósito, no porque fuera falso, sino porque era peligroso. Y cada sitio arqueológico ignorado, cada texto poco leído, cada símbolo repetido en silencio, puede ser una fisura en ese antiguo sello. El problema es que los sellos no duran para siempre. El tiempo corroe, la curiosidad presiona, y la tecnología moderna empieza a alcanzar profundidades antes inalcanzables. Lo que estaba destinado a permanecer oculto, comienza lentamente a emerger, no por voluntad humana, sino por inevitabilidad. Y eso nos lleva al último punto, porque en la próxima y última parte, todo converge. Las ruinas, los textos, el colapso, el conocimiento sellado. Y la pregunta final deja de ser sobre el pasado. Pasa a ser sobre nosotros, sobre lo que sucede cuando misterios que nunca debieron resolverse comienzan, finalmente, a revelarse. Todo lo que se ha revelado hasta aquí converge en un punto inevitable. Las ruinas olvidadas, los textos preservados en silencio, las capas de destrucción global y los depósitos sellados no son fragmentos aleatorios. Forman un sistema creado para atravesar el tiempo, sin ser comprendido por completo. Como si el pasado hubiera construido un mensaje que solo tendría sentido cuando la humanidad estuviera demasiado cerca de repetir los mismos errores. La idea más incómoda no es la de una civilización perdida, es la de una civilización advertida. Los textos no hablan solo de lo que ocurrió,
sino de lo que ocurre siempre que se superan ciertos límites. El colapso no se describe como sorpresa, sino como consecuencia. Y las ruinas no parecen restos de ignorancia, sino cicatrices de exceso. Cuando observamos el mundo actual bajo esta lente, la sensación cambia. El avance acelerado del conocimiento, la confianza absoluta en la tecnología, la creencia de que esta vez será diferente. Todo esto resuena peligrosamente con las descripciones antiguas, como si estuviéramos caminando por un guión ya escrito, sin percibir que las páginas finales existen. Y no son optimistas. Los guardianes del pasado, ya fueran sacerdotes, escribas o sobrevivientes, parecen haber tomado una decisión difícil: no impedir el progreso, sino retrasarlo; no borrar el conocimiento, sino fragmentarlo; dispersar piezas en historias, símbolos y rituales, esperando que el futuro tuviera la madurez suficiente para descifrarlos, sin repetir el desastre. El verdadero misterio, entonces, nunca fue lo que ocurrió antes. Es por qué esta información está reapareciendo ahora. ¿Por qué comienzan a encontrarse estructuras selladas? ¿Por qué textos ignorados adquieren nuevas lecturas? ¿Por qué el pasado parece, de repente, querer ser recordado? Tal vez no sea coincidencia, tal vez sea una prueba. Existe una sensación inquietante de urgencia en todo esto, como si el tiempo se estuviera cerrando, como si la ventana entre recordar y repetir se estuviera haciendo más pequeña. Los antiguos no dejaron respuestas completas, solo advertencias; no dejaron soluciones, solo consecuencias. Y nos corresponde a nosotros decidir si las trataremos como mito o como memoria. Tal vez los misterios que nadie ha resuelto hasta hoy no sean enigmas esperando mentes brillantes. Tal vez sean puertas que solo deberían abrirse cuando el costo sea comprendido. El problema es que la curiosidad y el poder rara vez caminan con cautela, y la historia muestra que la humanidad aprende, pero casi siempre demasiado tarde. Si existe una lección escondida bajo todas estas capas, es simple y aterradora. En el pasado no fue primitivo, fue interrumpido, y todo indica que no fue la primera vez. La pregunta que queda no es si estos misterios serán resueltos, es si estaremos preparados para lo que sucede cuando lo sean. Porque cuando el conocimiento regresa sin contexto, no ilumina, exige. Y tal vez por eso tantas respuestas permanecieron enterradas durante tanto tiempo. No por falta de pruebas, sino por miedo a lo que exigirían de nosotros. Gracias por mirar, y ahora YouTube está recomendando 2 videos exclusivamente para ti. Estoy seguro de que también te van a gustar. Haz clic y mira un video más de nuestro canal.